¿Alguna vez has sentido que llevas el peso del mundo en los hombros justo antes de cerrar los ojos por la noche? ¿Te has acostado alguna vez con el corazón inquieto, la mente llena de preocupaciones, temores y pensamientos que no te dejan dormir en paz? ¿Y si te dijera que, mientras tú intentas resolverlo todo, hay un poder divino esperando en silencio que tú se lo entregues? ¿Y si te dijera que el momento más poderoso para activar ese poder es justo antes de dormir? Sí, cuando las luces se apagan, cuando el ruido del mundo se detiene y solo quedas tú, tus pensamientos y Dios. Hay una verdad escondida en la palabra que muy pocos conocen, un secreto celestial que puede cambiar tu forma de descansar y de vivir. Esta noche no estás aquí por casualidad. Estás a punto de descubrir algo que no solo puede calmar tu mente, sino también transformar tu realidad espiritual. Porque esta no es solo una reflexión para dormir tranquilo, es una revelación para despertar fortalecido. Muchos duermen cansados, pero no descansan. Otros se acuestan sin paz, aunque recen. Pero tú hoy vas a aprender la diferencia entre dormir con el cuerpo y descansar con el alma. El Espíritu Santo te ha traído hasta aquí por una razón. Porque hay cosas que llevas guardadas en el corazón desde hace tiempo, y si no las sueltas, te seguirán robando el sueño. Pero hoy, en este viaje espiritual, aprenderás cómo entregarlas verdaderamente a Dios. No con palabras vacías, no con un simple Señor, ayúdame, sino con un acto real de fe, de rendición, de confianza total. Hay un principio espiritual que muchos cristianos aún no han comprendido, que el momento de acostarse es también un altar sagrado, una oportunidad divina para dejar todo en manos del que nunca duerme. Y eso, amado hermano, puede ser la llave que abra la puerta a la paz que tanto anhelas. En los próximos minutos te llevaré por una serie de verdades bíblicas que cambiarán tu manera de dormir y de confiar. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de la paz, la ansiedad, la fe nocturna, el descanso espiritual y cómo el acto de acostarse puede convertirse en un momento de liberación divina. No es casualidad que estés aquí. Este mensaje lleva en sí mismo una promesa. Si permaneces hasta el final, vas a descubrir un principio que puede desbloquear bendiciones que has estado esperando durante años. Porque no es magia, es obediencia, no es suerte, es revelación. Y tú estás a punto de recibirla. Pero antes de comenzar con el estudio bíblico, quiero que hagas algo que active tu compromiso espiritual. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo. Al hacerlo, no solo estás declarando que deseas esa paz, sino que también estás sembrando fe en tu corazón. Ese comentario es una semilla de confianza. Y si puedes, deja un me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces eso, estás empujando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están buscando respuestas del cielo. Estás convirtiéndote en un instrumento de Dios. Así que gracias. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por ser una luz para otros. Gracias por ayudarme a llevar el mensaje a quienes no tienen una iglesia cerca, a quienes están solos, a quienes están orando por una señal. Y tú estás siendo esa señal. Muchos hermanos y hermanas usan este canal como un refugio espiritual. Es su iglesia digital, su rincón con Dios. Y por eso necesito que todos participen desde el inicio. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal no es un lugar más, es un altar donde cada palabra que compartimos es una llama que mantiene viva tu fe. Comenta ahora mismo paz en Cristo, para que sepamos quiénes son los que realmente están listos para entregarlo todo a Dios esta noche. Y permanece atento, porque la penúltima enseñanza de este video podría tener la clave para liberar una bendición escondida en tu vida. Ahora sí, cierra los ojos del alma, ábrelos del espíritu
y empecemos este viaje hacia la paz que solo Dios puede dar. Número 1. El susurro de Dios en medio del silencio. Cuando la noche cae y las luces del mundo se apagan, se abre un espacio sagrado. No es solo la ausencia de ruido, sino la apertura del alma. Es en ese instante cuando muchos sienten el peso del día acumulado, las preocupaciones por el mañana, las heridas del pasado, los silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras. Es ahí, justo ahí, donde el Espíritu de Dios empieza a susurrar. El Salmo 4:8 nos revela una promesa profunda: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo no es solo una bella poesía, es una declaración espiritual, una estrategia de entrega total. No es un ritual antes de dormir, es un acto de rendición. Cuando lo entiendes así, dejar todo en manos de Dios se convierte en una práctica de fe viva. ¿Por qué será que las preocupaciones se intensifican justo antes de dormir? Porque el silencio exterior amplifica el ruido interior. Y es justo en ese punto donde Dios quiere entrar. Pero no lo hace con estruendos. Él llega con un susurro que solo se oye cuando el alma calla. Esa es la clave: aprender a callar por dentro. Porque el que no calla dentro de sí, nunca podrá escuchar la voz del Creador. Hoy en día la ciencia ha comprobado que el cerebro, justo antes de dormir, entra en un estado que permite grabar más profundamente lo que pensamos, sentimos y creemos. Lo que piensas antes de cerrar los ojos puede sembrar semillas de paz o raíces de ansiedad. Lo que susurras en tu mente puede ser una oración o un motivo más para no dormir. Por eso lo que haces antes de dormir es tan importante como lo que haces al despertar. Dios diseñó la noche como un acto de misericordia. Es un descanso obligatorio que nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos parar, que no todo depende de nosotros, que hay un Creador que vela mientras tú descansas, que mientras tus ojos se cierran, los de Él permanecen abiertos, observando, cuidando, interviniendo. ¿Te has dado cuenta de que incluso Jesús dormía durante la tormenta? No fue un símbolo de indiferencia, fue una señal de absoluta confianza en el Padre, la misma confianza que tú necesitas recuperar esta noche. Tal vez el problema que estás enfrentando no se resolverá de inmediato, pero si lo sueltas antes de dormir, tu alma sí encontrará descanso. Y a veces eso es más urgente que la solución misma. Imagina una mochila llena de piedras. Si duermes con ella sobre tu espalda, tu descanso será falso, tu cuerpo agotado, tu espíritu abatido. Pero si al llegar la noche decides quitártela, ponerla a los pies del Señor y decir: toma tú este peso, yo confío en ti, entonces el descanso será verdadero. Ese es el acto espiritual de dejar todo en manos de Dios. Algunas personas oran, pero no sueltan. Le piden a Dios que tome el control, pero siguen conduciendo. Eso no es fe, eso es ansiedad disfrazada de devoción. Dios no comparte el trono del control. O lo tiene Él, o lo tienes tú. Por eso, antes de dormir, haz un ejercicio espiritual. Revisa tus pensamientos, identifica las cargas y libéralas una a una. Menciónalas por su nombre. Señor, te entrego esta preocupación, te entrego esta deuda, te entrego este miedo. No quiero dormir con esto encima. Hazlo como si estuvieras entregando un paquete a manos seguras. Y créeme, no hay manos más seguras que las del Altísimo. Y si no puedo soltar porque me da miedo lo que pueda pasar si no lo controlo, entonces tu verdadera lucha no es contra el problema, es contra tu fe. Porque confiar es soltar sin garantías, descansar sin explicaciones, dormir sin respuestas. Eso no es debilidad, eso es fe en su máxima expresión. Muchos buscan paz en una pastilla, en un video relajante, en una rutina de respiración. Pero la paz que da Cristo no es inducida, es entregada.
Es como una cobija invisible que te arropa el alma, un susurro divino que te dice: estoy aquí, yo peleo por ti, yo lo sostengo todo mientras tú descansas. Esta noche, cuando te acuestes, no te limites a orar mecánicamente. Haz de tu cama un altar, no un lugar de quejas, sino de rendición. Recuerda, las mejores batallas se ganan en la quietud de la fe. Donde hay fe, hay reposo. Donde hay entrega, hay libertad. Y donde hay confianza, hay paz. Incluso antes de que llegue la solución. Porque cuando entiendes esto, descubres que la paz no es el resultado de que todo esté bien. La paz es el resultado de saber que, pase lo que pase, estás en las manos de Dios. Y no hay lugar más seguro que ese. Número 2. La noche como campo de batalla espiritual. En la oscuridad de la noche, no solo descansamos, también se libran batallas que muchas veces no vemos. La Biblia nos habla de momentos en que los siervos de Dios fueron atacados, tentados o fortalecidos mientras dormían o en medio de la noche. Porque la noche, para el mundo espiritual, es una oportunidad estratégica. Mientras tu cuerpo se apaga, el alma se encuentra expuesta o entregada, dependiendo de dónde esté puesta tu fe. En el libro de Job, Satanás le dice a Dios que ha estado rodeando la tierra y andando por ella. No duerme, no se cansa, siempre está al acecho. Y muchas veces, uno de los momentos donde más intenta sembrar el desánimo o el temor es en la noche, porque sabe que ahí es cuando somos más vulnerables, cuando no tenemos la distracción del día, cuando el alma queda desnuda frente a sus pensamientos. Porque hay noches en las que los pensamientos parecen gritar más fuerte que nunca. Porque espiritualmente, la noche es un espacio donde lo invisible se manifiesta con más intensidad. Si estás fortalecido, Dios puede hablarte, revelarte, consolarte. Pero si estás distraído o cargado, puedes volverte presa fácil de pensamientos que no vienen de Él. Esa es la razón por la que necesitas armarte espiritualmente antes de dormir. Efesios 6:11 nos recuerda: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchos cristianos aplican esta armadura solo durante el día, pero olvidan que la batalla espiritual no tiene horario. Por eso, antes de cerrar tus ojos físicos, necesitas abrir los del alma. No te acuestes con heridas sin sanar, pensamientos sin filtrar o emociones sin entregar, porque esa es la materia prima que el enemigo usa para fabricar pesadillas, insomnios y ansiedad disfrazada de cansancio. La ciencia ha confirmado que el estrés nocturno y los pensamientos negativos antes de dormir afectan la calidad del sueño, el sistema inmunológico y la salud emocional. Pero lo que la ciencia no alcanza a comprender es que también afectan tu sensibilidad espiritual. Cuando te acuestas con la mente sucia de miedo, de enojo o de angustia, estás dejando la puerta entreabierta a lo que no viene de Dios. La noche fue diseñada por Dios como un símbolo de confianza, como un acto diario de fe. Piensa en esto: dormir es en sí mismo un acto de rendición. Tú decides cerrar los ojos sin saber si despertarás. Dejas tu cuerpo vulnerable, entregas tus pensamientos, bajas la guardia. Y eso solo puede hacerse desde un lugar de confianza. ¿Dónde estás depositando esa confianza cada noche? ¿Y si aprendieras a declarar protección espiritual antes de dormir? No se trata de un rito supersticioso, sino de una disciplina de fe. Puedes decir en voz alta: Señor, esta noche me cubro con tu armadura. Que mis sueños sean territorio santo. Que ningún espíritu ajeno a ti toque mi mente ni mi corazón. Yo me acuesto en tu paz y me levanto en tu victoria. Muchos subestiman la noche, pero fue de noche que Dios habló a Samuel en su niñez. Fue de noche que visitó a Jacob en sueños. Fue de noche que Jesús oraba solo mientras los demás dormían. La noche no es un vacío, es un altar. No es un descanso pasivo,
Es una plataforma para la intimidad con Dios. ¿Te has preguntado por qué hay personas que despiertan con revelaciones, sueños o palabras proféticas? No es casualidad. Es fruto de lo que sembraron antes de dormir. Quien siembra fe, recoge revelación. Quien siembra entrega, recoge descanso. Pero quien se acuesta en amargura, en duda o en orgullo, solo podrá recoger vacío. Por eso, querido oyente, antes de entregarte al sueño, haz un cierre espiritual de tu día. Perdona, agradece, confiesa, libera. No permitas que el enemigo utilice la noche como un teatro de ataques. Haz de ella un campo de encuentros con Dios. Recuerda que la noche fue el escenario donde el ángel pasó por Egipto y salvó a los hijos de Israel. Pero también fue el escenario donde Jesús fue traicionado. La diferencia no está en la oscuridad, sino en cómo se prepararon los corazones. Tu noche puede ser el momento donde todo cambia, donde Dios hable, donde el descanso te renueve, donde la batalla termine y comience una nueva paz. Porque cuando tú te rindes ante Dios antes de dormir, no estás cerrando el día, estás abriendo el cielo. Número 3. La fe que se activa en la quietud. No todo lo que Dios hace, lo hace en movimiento. Hay milagros que solo suceden en la quietud. Hay respuestas que solo se revelan en el reposo. La fe no siempre grita ni se manifiesta con grandes demostraciones. A veces se expresa en el silencio profundo de alguien que justo antes de dormir dice con el alma: Señor, yo confío en ti. Cuando el cuerpo se detiene, la fe tiene su mayor oportunidad de hablar, no con palabras, sino con entrega. Es ahí, en la quietud del cuarto, cuando ya no hay nadie mirando, cuando no hay audiencia ni expectativas humanas, que la verdadera fe se manifiesta. Y es en ese terreno donde Dios se mueve con mayor libertad. Hebreos 4:10 dice algo que muchos pasan por alto, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entrar en el reposo de Dios no es solo dormir tranquilo, es dejar de pelear por lo que solo Él puede resolver. Es entender que no todo depende de tus manos y aprender a confiar incluso cuando ya no puedes hacer nada más. ¿Cuántas veces te has acostado agotado no solo por lo que hiciste, sino por lo que intentaste controlar? Esa fatiga del alma es más destructiva que cualquier jornada laboral, porque carga con lo invisible, con lo no resuelto, con lo incierto. Pero la fe que se activa en la noche no necesita respuestas, solo necesita un sí, Señor, yo confío. La confianza no se mide por lo que dices, sino por lo que sueltas. Puedes decir confío en Dios 1000 veces, pero si te acuestas con el corazón lleno de planes B, estrategias humanas o ansiedad, tu alma está diciendo lo contrario. La verdadera fe es entregarle el timón a Dios y dormir como un hijo que sabe que su padre vela por él. La ciencia del comportamiento humano ha descubierto que el cerebro procesa y resuelve conflictos incluso mientras dormimos, en una fase llamada sueño REM. Pero hay batallas que la mente sola no puede resolver. Ahí es donde entra la fe. Cuando la lógica ya no alcanza, cuando el análisis no resuelve, cuando el cansancio mental llega al límite, la fe asume el control. No necesitas entender todo para descansar. Necesitas confiar en aquel que lo entiende todo. Esa es la diferencia entre el que duerme con fe y el que duerme con preocupación. El primero deposita su noche en Dios. El segundo la transforma en una cárcel. ¿Y si tu descanso fuera tu acto más poderoso de adoración? Sí, porque adorar no es solo cantar, también es rendirse, también es decir: hoy hice todo lo que pude, Señor, lo demás te lo entrego a ti. Ese tipo de adoración silenciosa pesa más en el cielo que 1000 palabras vacías, porque viene del corazón rendido, del alma que ya no necesita pruebas para creer. Jesús mismo enseñó esto.
En Marcos 4, en medio de una tormenta que amenazaba con hundir la barca, él dormía, no por indiferencia, no porque no le importara. Dormía porque su confianza en el Padre era más fuerte que la violencia de las olas. Los discípulos, desesperados, no despertaron, pero él, con solo una palabra, calmó el viento. Luego los miró y les dijo: ¿por qué están así de asustados? ¿Todavía no tienen fe? Esa pregunta sigue resonando hoy en nuestras noches agitadas. ¿Todavía no tienes fe? ¿Todavía dudas del que nunca falló? ¿Todavía temes al futuro como si tu Padre no lo conociera ya por completo? Cada noche que eliges confiar, estás entrenando tu alma, estás moldeando tu carácter espiritual, estás diciendo con tu descanso: mi Dios es fiel incluso cuando yo no entiendo. La fe nocturna no es menos poderosa que la diurna. De hecho, en la noche, cuando todo calla, tu confianza se vuelve más audible en el cielo. Cada vez que eliges dormir en paz, estás proclamando: yo tengo un Dios más grande que mis problemas. Eso no es debilidad, eso es madurez espiritual. Por eso, antes de cerrar los ojos esta noche, haz una pausa. Respira profundo. No pienses en lo que no salió bien hoy. No repases tus errores como si fueran cadenas. Haz lo contrario. Repasa las veces que Dios te sostuvo cuando pensabas que no lo lograrías. Recuerda las puertas que Él abrió, los momentos en que te abrazó en silencio. Y entonces, descansa. Porque quien descansa en Dios ya venció, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Aunque mañana siga habiendo retos, aunque no veas aún la respuesta, si puedes acostarte en paz, ya has dado el primer paso hacia tu milagro. La noche es el altar donde la fe madura, donde el alma aprende a decir amén sin ver, donde el corazón se rinde sin entender, donde el cuerpo duerme, pero el espíritu se fortalece. Y cuando eso sucede, despiertas no solo renovado, despiertas transformado. Número 4. Cuando el alma clama en secreto. Hay clamor que no se expresa en voz alta, ni se dice con palabras. Hay gemidos del alma que solo Dios oye, aunque tú mismo no sepas cómo ponerlos en oración. Justo antes de dormir, cuando te acuestas y todo parece calmarse, ese es el momento donde esos clamores ocultos emergen desde lo más profundo del ser. Son suspiros que parecen normales, pero que en el mundo espiritual se traducen como gritos de ayuda, como ruegos sagrados que el Espíritu Santo lleva directamente al corazón del Padre. Romanos 8:26 lo explica de una manera conmovedora. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es una de las promesas más reconfortantes para tu vida espiritual. No necesitas tener las palabras correctas. No necesitas decir oraciones largas ni teológicamente estructuradas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y eso, amado, lo puedes hacer incluso en el silencio de tu cama, cuando las lágrimas hablan más fuerte que tu voz. ¿Cuántas veces has cerrado los ojos y sentido un nudo en el pecho sin saber cómo orar? Esa incapacidad para expresar lo que sientes no es un obstáculo, es una oportunidad. Porque cuando tus palabras se acaban, el Espíritu de Dios empieza a hablar por ti. La noche, en ese sentido, se convierte en un altar íntimo donde el alma se conecta directamente con el cielo. En medio de tu debilidad, justo antes de dormir, puedes clamar con solo un suspiro. Puedes decir: Señor, no tengo fuerzas, pero aquí estoy, y eso basta. Él no necesita discursos, Él necesita verdad, autenticidad, corazones rendidos. Lo más impactante de nuestra relación con Dios es que Él no exige de ti lo que no tienes. Él no espera que estés siempre fuerte. Él solo espera que confíes, incluso débil. Y si te dijera que tus lágrimas no caen al vacío. En el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8, está escrito:
Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada lágrima que derramas antes de dormir es una oración escrita con el alma, una súplica sin palabras que Él guarda con amor. Vivimos en una época donde nos han enseñado a esconder nuestras emociones, a mostrar fortaleza como sinónimo de fe. Pero eso no es lo que Dios busca. Él no necesita tu fortaleza. Él quiere tu corazón. El alma rota, cuando es entregada a Dios antes de dormir, se convierte en tierra fértil para que Él plante su paz. Porque mientras tú duermes, Dios no solo te consuela, también te reconstruye. La psicología moderna reconoce que muchos procesos de sanidad emocional se activan en las etapas más profundas del sueño. Pero el alma, además de mente y emociones, es espíritu. Y lo que el mundo no puede sanar en ti, Dios lo toca con una sola palabra. Solo necesitas clamar, aunque no sepas cómo hacerlo. Solo necesitas abrir tu corazón, aunque esté en pedazos. Imagínate por un momento que tu cama es un altar y que tus lágrimas son incienso. Que cada suspiro de angustia que sueltas en silencio sube como una ofrenda a los cielos, porque en verdad así es. Dios no necesita volumen para escuchar, Él necesita profundidad. ¿Te das cuenta de que a veces Dios no responde con palabras sino con presencia? Tal vez no escucharás una voz audible esta noche, pero sentirás una calma que no tiene explicación. Un descanso que no viene por haber resuelto el problema, sino por haberlo entregado en manos del Todopoderoso. Hay un momento durante la noche en que el cuerpo se apaga por completo, pero el espíritu sigue en comunión. Es ese instante cuando puedes experimentar lo que el profeta Elías vivió en la cueva. No fue en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto. Fue en el silbo apacible y delicado donde Dios se manifestó. Y ese silbo puede llegar a ti esta misma noche, si tan solo dispones tu alma. La próxima vez que te sientas abrumado antes de dormir, no luches por encontrar palabras. Solo dile a Dios lo que hay en tu interior con la verdad de tu estado. Dile: aquí estoy, no puedo más, pero tú sí puedes. Y luego, suelta, ríndete, descansa, porque Dios nunca ignora un alma que clama en secreto. Ese clamor silencioso, esa rendición que haces cuando todos creen que solo estás durmiendo, puede ser el principio de una nueva restauración. No subestimes lo que ocurre en tu espíritu mientras duermes en fe, aunque nadie más lo vea, aunque no lo compartas con nadie. Dios lo ve todo. Y donde el alma clama, Dios responde, siempre. Número 5. El poder de bendecir tu noche con la palabra. Una de las armas espirituales más poderosas que puedes usar antes de dormir no es un rezo largo ni un ritual complejo. Es la palabra de Dios. No como un versículo decorativo, sino como espada viva, como cobertura espiritual, como declaración de autoridad sobre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Cuando bendices tu noche con la palabra, no solo te preparas para dormir, te blindas espiritualmente. Hebreos 4:12 afirma con firmeza: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Eso significa que no es solo un texto antiguo, ni poesía espiritual. Es una energía viva que penetra, que discierne, que limpia, que ordena. Y esa energía puede acompañarte mientras duermes si aprendes a proclamarla, no como un hábito, sino como una herramienta de guerra y descanso. ¿Has probado alguna vez declarar versículos antes de cerrar tus ojos? No como fórmula mágica, sino como decreto de fe. Hay poder en la palabra cuando sale de una boca creyente. Cuando en lugar de repasar tus problemas, empiezas a repetir promesas bíblicas. Esa es una forma de tomar autoridad espiritual sobre tu noche. Es como colocar ángeles en guardia alrededor de tu cama. No necesitas recitar largos pasajes. A veces una sola línea basta. Puedes decir con el corazón rendido:
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando lo digas, créelo. Siembras verdad en tu espíritu, alimentas tu fe, cancelas mentiras que el enemigo pueda intentar sembrar en tu mente durante la noche. Hay estudios neurocientíficos que han demostrado que las últimas palabras que repites antes de dormir tienden a reproducirse en tus sueños. Es decir, el cerebro graba con más fuerza lo que oye en los últimos minutos del día. ¿Por qué no aprovechar esto para plantar vida, fe y esperanza? ¿Por qué no cerrar el día con el eco del cielo y no con el ruido del mundo? Jesús mismo usó la Escritura para resistir tentaciones. Si Él, siendo el Hijo de Dios, usó la palabra como arma, cuanto más nosotros, que vivimos expuestos a tormentas internas, pensamientos negativos, ataques espirituales y preocupaciones. Por eso, declarar la palabra antes de dormir no es opcional. Es una estrategia celestial para descansar bajo la cobertura divina. Pero no solo es protección, también es dirección. Hay pasajes que despiertan tu alma, que alinean tus pensamientos, que limpian la basura emocional del día. Puedes escoger uno diferente cada noche. Por ejemplo, si has tenido un día de ansiedad, recita Filipenses 4, 6, 7. Si el miedo ha tocado tu mente, declara Isaías 41, 10. Si la culpa te persigue, habla Romanos 8, 1. La palabra no solo se adapta a tu situación, transforma tu percepción. Y si hicieras de esto una rutina espiritual sagrada, imagina terminar cada día con una promesa de Dios en tus labios. Eso no solo transforma tu noche, también transforma tu identidad, porque te recuerdas a ti mismo quién eres en Cristo. Te alineas con la verdad y haces que tu espíritu duerma aferrado a lo eterno. Muchos creyentes se acuestan agotados, emocionalmente drenados, espiritualmente distraídos, y cuando eso ocurre, el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar inquietud. Pero cuando haces de la palabra tu almohada espiritual, entonces estás construyendo una fortaleza invisible. El enemigo no puede cruzar los muros de quien duerme envuelto en la verdad. ¿Cuántas veces has dejado que el último pensamiento del día sea una queja, un miedo o un resentimiento? No lo hagas más. Toma el control. Redime ese momento. Redirecciona tu atención. Cambia la atmósfera de tu noche con palabras que no se apagan cuando apagas la luz. Porque la palabra de Dios no duerme, se queda contigo, habita en ti, protege tu entorno espiritual. Hazlo simple pero profundo. Toma la Biblia, escoge una promesa y léela en voz alta. Luego, cierra los ojos y respira esa verdad. Dile al Señor: esta noche me acuesto con tu palabra como mi escudo. Que tus promesas hablen más fuerte que mis pensamientos. Y duerme en esa convicción. El mundo puede ofrecerte rutinas de sueño, ejercicios de respiración o música relajante. Pero solo la palabra de Dios tiene el poder de reposar contigo y trabajar en ti mientras duermes. Es semilla, es espada, es medicina. Y cuando aprendes a llevarla contigo cada noche, descubres que el descanso ya no es solo físico, es espiritual, es eterno. Número 6. Cuando el perdón prepara la almohada. No hay nada que robe más el descanso que un corazón lleno de resentimiento. Puedes tener el mejor colchón, el ambiente más tranquilo, y aún así pasar la noche girando de un lado a otro, si en tu interior habita el veneno del enojo o la herida sin cerrar. Dormir sin perdonar es como intentar descansar con una espina clavada en el alma. No lo sientes al principio, pero poco a poco empieza a doler más que cualquier carga física. Jesús enseñó algo profundo en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Es una declaración fuerte, incómoda incluso, pero profundamente liberadora. Porque el perdón no es un favor que haces al otro. Es una libertad que regalas a tu propia alma. ¿Te has preguntado por qué algunas noches te sientes inquieto sin saber por qué? Tal vez el problema no es el estrés del día, sino las cuentas emocionales no saldadas. Tal vez hay nombres que sigues cargando en el pecho, situaciones que sigues reviviendo justo antes de dormir. Y mientras no las entregues, seguirán minando tu paz. Por eso, perdonar no es una opción nocturna, es una necesidad espiritual. El corazón herido, cuando no se sana, se convierte en una celda. Pero el perdón es la llave que abre esa prisión, no para liberar al otro, sino para liberar al que ha estado preso de su propio dolor. El problema es que muchos confunden perdonar con justificar. Perdonar no es decir, estuvo bien lo que me hicieron. Perdonar es decir, no voy a dejar que lo que me hicieron siga gobernando mi descanso, mi mente, ni mi paz. La ciencia ha documentado que la falta de perdón afecta el sueño, eleva los niveles de ansiedad, debilita el sistema inmune y prolonga cuadros de depresión. Pero el acto de perdonar activa procesos neurológicos que disminuyen la carga emocional, mejoran la salud del corazón y liberan químicos de bienestar. Si lo vemos desde la fe, eso no es casualidad. Es el diseño de Dios actuando. Él sabía que perdonar sería más sanador para quien lo da que para quien lo recibe. Cada noche tienes una elección: acostarte con el alma liviana o con el alma llena de piedras. Y no hay piedra más pesada que el resentimiento. A veces no se trata de un enemigo declarado, sino de un familiar, un amigo, incluso de ti mismo. Porque sí, también necesitas perdonarte. Hay personas que se acuestan castigándose mentalmente por errores pasados, y esa culpa repetida, noche tras noche, termina por destruir la esperanza. ¿Y si esta noche decides perdonar en silencio, aunque no haya reconciliación? Porque perdonar no es esperar que el otro lo reconozca. Es soltar tú, aunque el otro nunca lo entienda. Es decirle a tu alma: ya no te ates más a esto, lo entrego a Dios. Eso limpia el corazón, eso prepara el espíritu, eso cambia la atmósfera de tu descanso. Jesús, colgado en la cruz, pronunció una de las frases más poderosas de toda la historia espiritual: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no esperó el arrepentimiento de los que le herían. Él eligió liberar el perdón mientras aún lo clavaban. ¿Sabes por qué? Porque no iba a permitir que el odio le robara la conexión con el Padre. Tú también puedes hacer eso, no porque el otro lo merezca, sino porque tu descanso sí lo merece. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Es mirar hacia atrás sin quedarte atrapado. Es acostarte y no sentir que tus emociones siguen peleando por algo que ya no puedes cambiar. El perdón no borra la herida, pero le quita el poder de seguir sangrando. Antes de dormir, haz un acto espiritual profundo. Repasa tu día, tus relaciones, tus palabras, y si encuentras algo que pesa, entrégalo. Puedes decir con sencillez: Señor, no puedo más con esta carga. Yo suelto esto en tus manos. Bendigo a quien me ofendió y me bendigo a mí mismo con tu paz. Esa oración puede parecer sencilla, pero tiene el poder de abrir los cielos sobre tu vida. Porque cuando el corazón está en paz, la mente descansa. Y cuando la mente descansa, el cuerpo se sana. No esperes a tener fuerzas para perdonar. Elige perdonar para tener fuerzas. Y verás cómo el sueño vuelve a tu vida, no como un simple descanso, sino como un regalo del cielo para un alma libre. Número 7. El descanso como una forma de adoración. Dormir puede parecer un acto rutinario, automático, biológico, pero cuando lo haces con conciencia espiritual, se convierte en algo sagrado. El descanso, cuando está entregado a Dios, deja de ser simplemente una necesidad del cuerpo y se transforma en un acto de adoración.
porque no hay gesto más profundo de fe que cerrar los ojos, soltar el control y decir con el alma: Dios, tú eres suficiente. Hoy ya no dependo de mí. En el mundo agitado que vivimos, donde el rendimiento se valora más que la rendición, descansar parece casi una pérdida de tiempo. Pero el diseño divino no se equivoca. Desde el Génesis, cuando Dios terminó su obra, la Escritura nos dice que reposó de todo lo que había hecho, y no porque estuviera cansado, sino porque estaba satisfecho. El descanso no es una señal de debilidad, es una expresión de plenitud. Es mirar el día y decir: Señor, hicimos lo que pudimos, lo demás lo haces tú. ¿Y si comenzarás a ver el descanso como una forma de decir amén a tu jornada? No como una huida del cansancio, sino como una declaración de confianza. Porque el alma que adora también descansa. Y cuando descansas con fe, estás haciendo una de las formas más puras de adoración. Le estás diciendo a Dios que confías tanto en Él que puedes cerrar los ojos sabiendo que el mundo no se va a caer por dejar de sostenerlo tú. En el Salmo 127, 2, se encuentra una perla de sabiduría. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo no está en la Biblia por poesía, está por verdad espiritual. Hay quienes creen que la espiritualidad es solo actividad, esfuerzo, desgaste. Pero Dios también trabaja mientras tú descansas. Él bendice tu pausa, Él honra tu silencio, Él recompensa tu confianza con paz. Muchas personas piensan que su valor está en lo que hacen, en lo que logran, en lo que producen, y esa mentalidad se traslada a su vida espiritual. Quieren hacer más, orar más, servir más, como si eso les ganara el favor divino. Pero Dios no ama más a los que hacen más. Dios ama porque Él es amor. Y a veces tu mayor acto de devoción es rendirte al descanso, confiando en que no tienes que probar nada, solo ser hijo, solo confiar. ¿Te das cuenta de cuántas veces te acuestas sintiéndote culpable por no haber hecho más? Esa culpa es el eco de una fe desgastada por la autosuficiencia. Pero el descanso restaurador empieza cuando te dices a ti mismo: no tengo que hacerlo todo hoy. Dios no espera que yo lo resuelva todo. Él me llama a confiar, no a cargar. Porque incluso cuando tú no estás haciendo nada, Dios sigue trabajando. Imagina por un momento que tu descanso es como un incienso invisible que sube al cielo. No estás diciendo nada, no estás haciendo nada, pero tu descanso, ofrecido desde la fe, se eleva como una adoración silenciosa, como un cántico mudo que dice: tú eres Dios y yo soy tu hijo. Tú cuidas de mí incluso mientras duermo. La ciencia ha revelado que durante el sueño profundo, el cuerpo entra en procesos de reparación celular, regulación hormonal, renovación de la memoria. Pero lo que la ciencia no puede medir es lo que sucede en el plano espiritual. Porque mientras tu cuerpo sana, tu espíritu también puede ser renovado. Mientras tus músculos descansan, el alma es acariciada por la presencia de un Dios que no duerme. ¿Y si esta noche eliges dormir como un acto consciente de adoración? No como alguien que huye del día, sino como alguien que honra el diseño divino del reposo. Antes de cerrar los ojos, dile al Señor: este descanso es para ti. Te entrego mis pensamientos, mis emociones, mis planes. Adoro tu presencia con mi entrega y me abandono en tu fidelidad. La adoración no siempre tiene música. A veces tiene silencio. A veces tiene una respiración profunda mientras te abandonas en los brazos del Padre. Esa adoración, la que nace del descanso rendido, es una ofrenda que pocos dan, pero que el cielo valora inmensamente. Porque cuando duermes adorando, despiertas en victoria. No importa si el problema sigue ahí, lo enfrentarás distinto. No importa si la tormenta no ha pasado, tu barca tendrá paz. Y eso, amado oyente, es el tipo de descanso que transforma. Porque no solo renueva el cuerpo,
renueva la fe. Número 8. Ángeles que acampan mientras duermes. Mientras tú duermes, el mundo sigue girando. Las noticias continúan, los peligros no cesan, el enemigo no descansa, pero hay algo que sí permanece inmóvil. La promesa de Dios de que no estás solo, ni siquiera mientras duermes. Aunque tú no lo veas, aunque tus ojos estén cerrados, hay una actividad espiritual constante que te rodea. Ángeles enviados por Dios acampan a tu alrededor para protegerte, ministrarte y velar por ti mientras descansas. El Salmo 34:7 nos da esta verdad poderosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es una metáfora, es una realidad invisible que rodea a los que confían en el Señor. Cuando tu fe se activa antes de dormir, cuando entregas tu corazón y tu noche a Dios, activas esa protección divina. Y no se trata de una simple vigilancia celestial, sino de una presencia activa, guerrera y consoladora que pelea por ti mientras tú reposas. Y si esta noche creyeras que mientras tú descansas, el cielo está en movimiento a tu favor, no por mérito, sino por amor, porque hay un ejército invisible que Dios ha enviado en respuesta a tu fe. Ángeles que no necesitan que los veas para estar. Ángeles que no esperan que tú reces perfecto para actuar. Ellos se activan por la obediencia, por la confianza, por el temor reverente al Señor. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo se encontró rodeado por enemigos. Su siervo temblaba de miedo. Pero Eliseo oró para que los ojos espirituales de su siervo fueran abiertos. Y entonces él vio los carros de fuego, los ejércitos celestiales rodeando el lugar. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda Reyes 6, 16, 17. Esa escena, aunque parezca lejana, se repite cada noche sobre tu vida cuando eliges descansar bajo la cobertura de Dios. Tal vez no sientes nada, no sueñas nada, no ves nada. Pero eso no significa que no esté ocurriendo algo poderoso mientras duermes. Hay una actividad espiritual continua a tu alrededor, porque tú le perteneces a Dios. Y cuando un hijo suyo descansa en fe, el cielo se moviliza para preservar su paz. Los ángeles no solo protegen, también ministran. Hebreos 1:14 lo confirma. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mientras tú estás dormido, ellos están trayendo fortaleza, alineando circunstancias, tocando tu espíritu, trayendo consuelo, como una enfermera que vela por un paciente o un guardián que nunca parpadea. Los ángeles de Dios están donde hay un alma que ha dicho: Señor, me rindo a ti. ¿Cuántas veces has despertado sin saber por qué, con una paz extraña, con una claridad inesperada, con un alivio que no puedes explicar? Eso no es coincidencia, eso es intervención, eso es el fruto de una noche en la que, aunque tú no lo supieras, el cielo peleó por ti. Muchos piensan que el sueño es una pausa, pero en el reino espiritual, el sueño es una oportunidad. Mientras tú reposas, el Espíritu Santo sigue obrando. Y muchas veces lo hace por medio de esos seres celestiales, enviados con asignaciones específicas para tu vida. A veces se manifiestan con sueños, a veces con protección de peligros invisibles. Otras veces simplemente permanecen, creando un ambiente espiritual seguro, puro, donde nada que no venga de Dios puede tocarte. Pero esa cobertura no se activa por miedo, se activa por confianza. Es cuando dices: Señor, yo no me puedo proteger solo, pero tú sí puedes, que los ángeles se posicionan. Es cuando cierras tus ojos diciendo: te entrego esta noche, que el cielo comienza a moverse. No necesitas verlos, no necesitas sentirlos, solo necesitas creer. Así como los padres revisan que su hijo esté bien arropado antes de dormir, así también Dios se asegura de que no falte nada en tu entorno espiritual.
Él da órdenes a sus ángeles para que te rodeen. No es un privilegio de unos pocos. Es una promesa para los que le temen, para los que le honran, para los que eligen confiar, incluso cuando todo alrededor parece oscuro. Antes de dormir esta noche, levanta un pensamiento al cielo y di: gracias por los ángeles que acampan a mi alrededor. No es superstición, es escritura, es una verdad viva. Cuando vives alineado con Dios, cuando procuras caminar en su voluntad, esa cobertura se vuelve tu herencia. No necesitas rezar fórmulas, solo necesitas rendirte en confianza total. Descansa en paz, no porque el mundo esté en paz, sino porque hay ángeles guardando tu habitación, cubriendo tus pensamientos, librándote del mal. Y mientras tú duermes, ellos obedecen la voz del Altísimo. Número 9. El mañana pertenece a Dios, no a tu ansiedad. Uno de los mayores ladrones del descanso es la ansiedad por el día siguiente. Pensamientos como: ¿y si no alcanza? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si todo se complica? Suelen visitar la mente justo cuando te dispones a cerrar los ojos. Como una sombra que se cuela por debajo de la puerta, la ansiedad entra sin permiso y se instala en el corazón, robando la paz, drenando la esperanza y paralizando el sueño. Pero hay una verdad que puede silenciar todas esas preguntas. El mañana no es tuyo, es de Dios. Jesús lo dijo de forma clara y poderosa en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta no es una invitación a la irresponsabilidad. Es una orden directa para el alma. No cargues con lo que no te corresponde. Tu única tarea esta noche es descansar. El mañana será administrado por aquel que ya lo vio completo. ¿Por qué la ansiedad se vuelve más fuerte en la noche? Porque es el momento en que todo se detiene y quedas a solas contigo mismo. Sin el ruido del trabajo, sin distracciones, sin conversaciones, tus pensamientos se amplifican. La mente empieza a proyectar escenarios, calcular riesgos, anticipar problemas. Es como si tuvieras una reunión con todos tus miedos justo antes de dormir. Y lo peligroso es que si no llevas esos pensamientos cautivos a Cristo, terminan gobernando tu sueño y debilitando tu fe. Pero aquí es donde se activa el verdadero descanso en Dios. Dormir, sabiendo que no eres tú quien sostiene el futuro, sino aquel que es Alfa y Omega. Dormir confiando en que el mismo Dios que te sostuvo hoy ya está presente en tu mañana, porque para Él el tiempo no es una barrera. Él ya caminó por los caminos que tú aún no has pisado. Él ya vio las puertas que te abrirá y las que te cerrará. Él ya envió provisión a los lugares donde tú apenas llegarás. Por eso puedes dormir sin miedo. La ansiedad se alimenta de dos cosas: incertidumbre y control. Pero cuando entregas el control y aceptas la incertidumbre como una plataforma de fe, entonces la ansiedad se debilita. Señor, no sé lo que pasará mañana, pero sí sé que estarás conmigo. Esa es la oración que transforma el insomnio en adoración. Esa es la fe que ahoga al miedo y da lugar a la paz. La ciencia ha demostrado que la anticipación negativa, es decir, preocuparse por lo que aún no ha pasado, tiene el mismo efecto en el cuerpo que una amenaza real. El cerebro libera cortisol, el corazón acelera, los músculos se tensan. Es decir, la ansiedad por el mañana enferma tu cuerpo hoy, pero cuando decides confiar, el cuerpo responde, el alma entra en reposo y el descanso, más que físico, se vuelve espiritual. Y si hicieras del descanso una declaración profética, cada vez que te acuestas en paz, estás diciendo con tu vida: no tengo el control, pero tengo al Dios que sí lo tiene. Y eso tiene peso en el cielo. Porque el descanso es la evidencia más pura de una fe que no necesita pruebas para creer. Una fe que no exige garantías, pero que duerme en la esperanza.
Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabía que el día siguiente era de cruz, de dolor, de traición. Y aún así oró, lloró, se quebrantó y luego se levantó con paz. Porque orar antes de enfrentar el mañana no cambia el mañana, cambia tu interior. Cuando oras y confías, no estás garantizando que todo saldrá como tú quieres, pero sí estás garantizando que nada te destruirá, porque Dios irá contigo en cada paso. Antes de dormir, puedes hacer un acto sencillo pero poderoso. Nombra tus preocupaciones una por una y entrégalas, como quien entrega objetos en una encomienda celestial. Señor, aquí va mi preocupación por la economía. Aquí va mi temor por esa conversación. Aquí va mi ansiedad por esa decisión. Entrégalas una a una. Y luego suelta, respira, descansa. Dios ya las tiene. El enemigo quiere que duermas cargado para que despiertes desgastado, pero Dios quiere que sueltes el peso para que despiertes fortalecido. No necesitas soluciones hoy, solo necesitas paz, porque la paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de que el Dios que gobierna el universo también cuida de ti. Así que esta noche cierra los ojos con esta verdad en tu corazón. El mañana ya está en las manos de aquel que te ama sin medida. Y si estás en sus manos, no hay nada que temer. Número 10. El silencio de Dios también es respuesta. Hay noches en las que por más que ores, clames y busques una señal, el cielo parece callar. No hay voz, no hay sueño revelador, no hay consuelo inmediato. Solo silencio. Y ese silencio, si no lo entiendes desde la fe, puede doler más que la misma lucha. Puede hacerte sentir abandonado, ignorado, invisible. Pero hoy necesito recordarte algo. El silencio de Dios nunca es indiferencia. Muchas veces es estrategia. En los momentos más oscuros, cuando tu corazón grita en silencio y Dios no parece responder, Él está obrando de la forma más profunda. Porque hay respuestas que no vienen con palabras, sino con procesos. Y hay oraciones que no se contestan con voz, sino con transformación. Mientras tú esperas una señal, Él está formando tu carácter. Mientras tú pides alivio, Él está solidificando tu fe. Y si el silencio de esta noche no fuera ausencia, sino presencia encubierta. Hay una diferencia entre que Dios no hable y que no esté. Él no necesita hablar todo el tiempo para estar presente. Su silencio no significa que te ha dejado, significa que está confiando en tu madurez para creer sin oír, para descansar sin explicaciones. Es en ese silencio donde se define el nivel de tu fe.